Hola, ¿cómo estás, Trafoeléctrico? Bienvenido seas nuevamente a este canal. En esta ocasión vamos a revisar el tema de cómo desarmar un motor eléctrico trifásico y de paso también un monofásico. Nos han estado preguntando mucho acerca de qué es un motor eléctrico, cómo funciona, cómo puedo yo desarmarlo, cuándo sé si está en falla o también algo tan sencillo como nosotros poder quitar los rodamientos, volvérselos a poner. Y en esta ocasión vamos a revisar esto con nuestro compañero, el ingeniero Delfino Gómez, quien nos va a hacer el favor de desarmar un motor eléctrico trifásico de jaula de ardilla, que es el motor que se encuentra en el 95% de las empresas y en el 95% de las operaciones que tengamos nosotros en algún sistema eléctrico. Como lo comentas, gran parte de los motores eléctricos que se encuentran dentro de las industrias representan una gran parte de lo que es el mantenimiento dentro de las empresas. No dar mantenimiento a un motor eléctrico puede ocasionar una falla en la cual cualquier equipo puede detenerse, y realmente el mantenimiento es relativamente sencillo en los motores eléctricos trifásicos, ya que las piezas que tienen son muy pocas. Así que, como lo vamos a ver ahorita que desarmemos el motor, vamos a observar que las piezas que tiene son muy pocas, requieren muy poco mantenimiento. Generalmente lo que se daña en un motor eléctrico son solamente los rodamientos. Así que, como lo comentaste, es muy importante realizar el cambio de los rodamientos y verificar en qué condiciones se encuentran estos. Muy bien, pues vamos a comenzar, Trafoeléctrico, para que veas cómo se desarma un motor eléctrico trifásico y qué es lo que tiene, cómo se constituye a continuación. A continuación procederemos con el desarmado e identificación de cada una de las componentes que integran un motor eléctrico. En este caso comenzaremos con la parte externa, en la cual podemos observar la caja de la tapa de la caja de las conexiones, en la cual se encuentran dentro las conexiones eléctricas donde vamos a conectar el motor eléctrico. Encontramos la placa de datos del motor, en el cual podemos ver datos como el número de serie, la marca, modelo, revoluciones por minuto, la corriente, cada uno de estos detalles que son importantes para identificar nuestro motor y saber dónde lo podemos instalar. Además también de eso, tenemos lo que es la tapa del ventilador, que es un componente muy importante dentro de los motores eléctricos. Habitualmente los retiramos y no los volvemos a colocar, incluso eso daña nuestros aislamientos, ya que este distribuye el aire que absorbe el motor por el ventilador, lo absorbe, lo integra y lo distribuye a través de las ranuras que tiene la parte de la carcasa, que también es una parte importante del motor. Además de esto, contamos con las tapas, la frontal y la posterior. También contamos con lo que es la flecha y el guardapolvos. Este es un sello guardapolvos, el cual impide que el polvo del ambiente ingrese dentro del motor. Tenemos la cuña. Esta cuña es la que hace el engrane mecánico con la parte reductor o cualquier parte mecánica en la cual se vaya a conectar dentro del sistema mecánico. Comenzaremos con el desarmado de cada una de las piezas del motor. Comenzaremos con retirar la tapa del ventilador. Esta tapa puede estar atornillada o solamente sujeta por unos seguros, como es el caso de esta tapa, la cual solamente tiene unos seguros. Al retirarlos podemos quitar la tapa del ventilador. Cuando terminemos de dar mantenimiento a nuestro motor, tendremos que volver a colocarla, no se nos debe de olvidar volver a colocarla. Aquí, como podemos observar, ya tenemos nuestro ventilador, el cual solamente se encuentra sujeto por un seguro y se encuentra a presión. Algo muy importante antes de desarmar un motor es marcar las tapas. Tenemos que marcar la posición en la que se encuentran las tapas. Esto debido a que en algunos casos el motor no se encuentra centrado dentro del estator, por lo cual vamos a proceder a colocar unas marcas, las cuales nos van a servir como guía para al final, cuando podamos armar nuevamente nuestro motor, guiarnos bajo estas mismas marcas. Ya tenemos nuestras marcas colocadas. Como observamos, esta es la tapa frontal y esta es la tapa posterior. Este es el lado carga y el lado libre, así se le llama a la parte del rotor. Vamos a retirar también la tapa de nuestra caja de conexiones, en la cual vamos a poder observar cada una de las conexiones de nuestro motor. En este caso es un motor trifásico a 9 puntas. Podemos observar cada una de las terminales.
de la 1, la 3, la 8, la 7, la 6, la 9, la 2, la 5 y la 4. Cada una de nuestras 9 terminales. Estas terminales ingresan directamente hasta los devanados. Aquí se encuentra un sello, el cual impide que ingrese tanto polvo como otras contaminantes. Lo que tenemos que hacer para retirar las cubiertas del ventilador del motor es, primero que nada, retirar nuestra cuña. Esta cuña solamente se retira con un desarmador. Tenemos que colocar todas las piezas en un lugar para que no se nos extravíen. Ahora sí, retiramos cada uno de los tornillos que tiene cada una de las tapas, tanto la frontal como la posterior. Recordemos colocar todos nuestros tornillos para evitar perderlos. Ahora retiramos los tornillos de la parte posterior. Y ya retiramos cada uno de los tornillos que mantienen sujetas las tapas, tanto lado carga como lado libre. Este punto es muy importante, ya que si maltratamos los devanados o la parte interna del motor, podemos dañar tanto el aislamiento como las cajillas, lo cual puede afectar al motor y podría llegar a ser un cortocircuito, por lo cual tenemos que retirarlo de una manera segura, pero además evitando el daño a los equipos. Con un martillo de goma vamos a golpear la flecha, con lo cual ya liberó el rotor. En este caso, aquí salió el guardapolvos. Esta es la pieza, realmente es un aislante, el cual nos sirve para evitar que ingrese polvo dentro del motor. De esta manera sale el rotor de nuestro motor, en el cual podemos observar el rotor de jaula de ardilla. Este es un rotor de jaula de ardilla, el cual se encuentra hecho generalmente de aluminio con barras y placas de acero. También podemos observar que la pieza que más se daña dentro de un motor eléctrico, generalmente para darle mantenimiento a un motor eléctrico solamente se desarma para retirar los valeros. En este caso tenemos un valero metálico, el cual es con doble tapa metálica. Es un valero de carga radial. La diferencia de un valero de carga radial a uno de carga axial es que en el carga radial el motor está soportando la carga en este punto, en el punto inferior. En un motor de carga radial, carga axial, el motor soporta la carga de esta forma, así que el valero es completamente diferente. También algo muy importante y que no debemos de perder son las arandelas. Estas arandelas lo que hacen es dar el ajuste al rotor dentro del motor. Esta arandela tiene esta forma ondulada, la cual no se debe de perder. Alguna vez me tocó que algún compañero en alguna empresa pensó que estaba choque y le enderezaron para corregir ese asunto, pero realmente no. Realmente esta es su forma, esta es la forma que le va a dar el ajuste y amortiguamiento al rotor. Tenemos también que guardarla. Del lado posterior, del lado libre, también contamos con un rodamiento. Este rodamiento se tendría que retirar primero el ventilador y para después sacar el rodamiento. Algo muy importante que tenemos que verificar cuando estamos dando mantenimiento a un motor eléctrico son las cajillas de los rodamientos. En este punto el rodamiento sienta, por lo cual cualquier vibración
inmediatamente va a empezar a deteriorarse, ya que las tapas generalmente son de aluminio o de hierro colado. Así que en este caso observamos que la tapa no tiene juego. Es muy importante verificar siempre que desarmamos un motor eléctrico que las tapas se encuentren en buenas condiciones. Aquí ya podemos observar nuestro estator. Este motor es un motor eléctrico trifásico de 2 polos, en el cual podemos observar nuestros devanados. Tenemos los devanados de cobre, los cuales tienen cada una de las conexiones. La forma de identificar los polos es observando que en este caso tenemos donde empieza un juego de devanados, que empieza en este punto y termina a la mitad de lo que es el estator. En ese punto comienza lo que es el otro juego del devanado de esa misma fase. Cada una de las fases está distribuida dentro del estator, y tenemos también lo que son los aislamientos que tiene cada uno de los devanados. Cada uno de esos devanados separan a los aislamientos entre fase, además de las cajillas. Estas cajillas se encuentran realizadas o generalmente compuestas de diferentes aislamientos. Los más conocidos son el Mylar, el Nomex, el Dacron, cada uno de ellos con diferentes propiedades térmicas. Generalmente, dependiendo del tipo de aislamiento, es lo que va a soportar de temperatura un motor. Algo muy importante que tenemos que ver cuando alguien nos repara un motor eléctrico es que el aislamiento de menor cantidad de temperatura que soporte va a ser el que va a definir cuánta temperatura de aislamiento o cuánta temperatura soporta el motor. En este caso, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si ponen un aislamiento para baja temperatura en cualquiera de los puntos, ese aislamiento va a ser el que va a ser la mayor temperatura que soportaría este motor. No importa que los demás aislamientos sean para alta temperatura, F o H. Si ponen un aislamiento de baja temperatura, ese es el aislamiento que va a definir cuánta temperatura soporta este motor. Aquí pues podemos observar que aquí salen las conexiones que hacen la conexión con nuestras terminales del motor. Estas terminales son las que haríamos la conexión en el motor en el caso de que tuviéramos que realizar alguna conexión para baja o alta tensión. En este caso sería para 220 o 440 o 480 volts, para poder trabajar con este sistema. Algo también muy importante que tenemos que ver es que generalmente estas marcas que hicimos en un comienzo cuando comenzamos a desarmar el motor nos sirven para identificar la posición que tiene el rotor cuando vamos a colocar, ya que el rotor tiene que quedar centrado en el núcleo del devanado. Aquí observamos que el rotor tiene que estar centrado en el núcleo. Si se encuentra desplazado en algún momento, los campos magnéticos no van a hacer que el motor no funcione con la potencia adecuada, por lo cual es muy importante que este rotor quede centrado. Pero muchas veces me comentan, oye, pero si requiero que esta tapa quede del otro lado, ¿es posible que se pueda girar el estator en el rotor? Sí es posible, pero tenemos que verificar ciertas condiciones. ¿Cuál sería esa condición? Que el rotor se encuentre centrado dentro del estator. Una manera muy sencilla de realizarlo es verificando cuánto espacio tenemos de la orilla de la placa de la carcasa hasta donde comienza el laminado. Eso es muy importante. Vamos a revisar en este caso si el estator se encuentra centrado en la carcasa. Para este caso, podemos observar que nuestra carcasa se encuentra a 6.5 centímetros del estator. De este lado, podemos comprobar que la medida que tiene el estator hacia afuera de la carcasa también son 6.5 centímetros. En este caso sí es posible que el rotor lo podamos poner del lado contrario, con lo cual nuestra tapa o nuestra tapa de conexiones, nuestra caja de conexiones, pudiera quedar al otro lado de nuestro motor. Pero solamente en estos casos en el cual el estator se encuentre centrado en lo que es nuestra carcasa de nuestro motor. En este caso sí es posible que el motor se invierta la caja de conexiones. Algo también muy importante es que los motores entre mayor eficiencia tengan, también tienen algo que
hace que se dañe más comúnmente cuando se dañan con los rodamientos. En este caso podemos observar que entre el núcleo del estator y el rotor tenemos un pequeño espacio, eso se llama entrehierro. Este entrehierro, entre más eficiente es el motor, menos entrehierro existe, por lo cual es muy importante que los rodamientos se encuentren en buenas condiciones, ya que entre menos entrehierro exista, el rodamiento al dañarse va a pegar directamente con lo que es el núcleo y va a desplazar las láminas, lo cual hace que se dañen los devanados. Lo más común que se daña en un motor son los rodamientos. Generalmente un motor de este tipo requiere muy poco mantenimiento, generalmente solamente limpiezas externas para evitar que se acumule el polvo y se sobrecaliente, pero sí es muy importante que se esté manteniendo los rodamientos en buenas condiciones, ya que son los que definirían si se daña o no se daña internamente el estator. Por lo cual, como podemos ver, la composición de un motor eléctrico es muy sencilla. Realmente las partes que lo componen son muy pocas. Nuevamente lo vamos a ver. Es el rotor, los rodamientos o cojinetes, las tapas de los ventiladores, las tapas del motor, que son cada una la posterior y la frontal, el ventilador, el estator junto con su carcasa, los devanados, el núcleo del estator, cada uno de los aislamientos que tiene el devanado, tanto el aislamiento que tiene el material conductor, que es en este caso el cobre, como los aislamientos que tenemos con la parte de lo que es la tierra, en este caso todas las cajillas, y entre propios devanados, este aislamiento que tenemos en esta parte. Tenemos nuestras conexiones, que son las que hacen la conexión interna con lo que es el devanado interno, en el cual podemos observar las conexiones que tiene este motor. Cada una de las conexiones. Tenemos nuestra placa de datos. Esta placa de datos es muy importante que se mantenga en buenas condiciones. En algunas empresas me ha tocado encontrar que pintan el motor y pintan también la placa de datos, por lo cual ya no sabemos cuál es la potencia, cuáles las revoluciones por minuto, cuál es cada una de las características que componen este motor. Así que es muy importante también mantener la placa de datos en buenas condiciones. Además de esto, al mantenerla en buenas condiciones, podemos identificar y seleccionar el motor más fácilmente para reemplazarlo. Aquí, por ejemplo, tenemos también un motor pequeño. Este motor es un motor también de corriente alterna, pero es un motor monofásico. Las partes que lo componen son muy similares al motor de corriente alterna trifásico. Por ejemplo, tenemos nuestras tapas. En este caso tenemos la tapa frontal. Tenemos nuestra tapa del ventilador, la cual cubre a nuestro ventilador. Esta tapa, nuevamente lo recuerdo, es muy importante que se mantenga y se vuelva a colocar cuando armemos nuestro motor, ya que muchas veces olvidamos colocarla. Una es una protección para evitar un daño a una persona que coloque sus manos en el ventilador, y otra es para que le dé la dirección al aire y envíe este aire para que enfríe el motor. Vamos a continuar con este ventilador, este motorcito. Ya extrajimos la tapa del motor, con lo cual ya podemos extraer nuestro rotor. Aquí podemos observar también el rotor y nuestros rodamientos, los rodamientos que tienen en la parte frontal y en la parte posterior, el rodamiento de carga y el rodamiento libre. Este rodamiento libre lo que hace solamente es entrar al rotor y mantenerlo fijo para que pueda girar. También podemos observar sus devanados. Este motor también es un motor de dos polos. Podemos observar que tenemos un polo que comienza en este punto y termina en este punto. Es un polo, y tenemos de este lado también uno que empieza de este punto y termina en este punto. Tenemos dos polos. En el caso de un motor monofásico, a diferencia de un trifásico, requerimos de un devanado que se le llama devanado de arranque, y tenemos un devanado de trabajo. El devanado de arranque solamente da la fuerza para que el motor comience a girar. En un trifásico no tenemos esa necesidad, ya que tenemos los otros polos que nos apoyan para ese giro inicial. También, además de el devanado de arranque, en un motor monofásico requerimos de otro aditamento que es muy importante para comenzar con este arranque, que es el capacitor, que lo encontramos en esta pequeña caja de conexiones.
Retiramos esta tapa de conexiones y podemos observar también lo que es el capacitor. Este capacitor es un capacitor de 20 microfaradios. Lo que nos hace es dar el impulso inicial para que el motor rompa el rotor bloqueado, que es el momento en el que el rotor no requiere la fuerza inicial para poder trabajar. Tenemos también lo que son las conexiones que van desde los devanados, en este caso llegan a este bornero. Tenemos las conexiones que ya van a la alimentación. Este es un motor de una bomba monofásica, la cual se alimenta a 127 volts, 60 Hz. Es un motor de 2 polos, por lo cual es de 3.400 revoluciones por minuto. Es de una potencia de medio HP. Este motor solamente funciona por medio del capacitor. En el caso de que pusiéramos que el capacitor se dañara, muy posiblemente el motor no arrancara y solamente vibrara o zumbara. Por lo cual, cuando llegue a pasar eso en este tipo de motores, lo que son de bombas centrífugas, motores monofásicos, generalmente lo que pasa es que se dañó el capacitor o se dañó el devanado de arranque. Es muy importante revisarlo cuando nos pasa ese tipo de daños, verificar el capacitor, el devanado de arranque, y en el caso de una bomba centrífuga que tiene además un interruptor que se le conoce como interruptor centrífugo, verificar que este interruptor funcione adecuadamente. En este caso, como no es un capacitor permanente y este motor es un motor trifásico, no contamos con un interruptor centrífugo. Además, como lo comentaba, en este caso podemos observar que el estator no se encuentra centrado en la carcasa. En este caso, el estator se encuentra desplazado hacia un lado, por lo cual en este caso no se puede invertir en la posición del rotor. En este caso, el rotor solamente tiene una posición y esa es la posición que tendría que trabajar el estator. En este caso podemos observar que al colocarlo de manera en la parte al revés, el rotor queda desplazado hacia adentro del estator. En cambio, cuando lo colocamos en sentido contrario, el rotor queda centrado en el estator. Eso es algo muy importante, por lo cual a veces el rotor no puede girarse. Caso contrario que observamos en este motor trifásico. En este caso, motor trifásico, como lo observamos, el rotor sí está centrado en el estator. Como podemos observar aquí, el rotor se encuentra completamente centrado en el estator, hacia cualquiera de las dos posiciones que lo pongamos. Esta es la posición original y esta sería la posición inversa. Como podemos observar, en este caso, nuestro rotor también queda centrado dentro del estator. En este caso sí es posible invertir la caja de conexiones de un lado a otro. Siempre que tengamos esa necesidad, tendríamos que revisar que nuestro rotor estuviera centrado dentro de nuestro estator. Para terminar, tenemos que cuidar también las patas de nuestro motor. Estas patas son las que le van a dar sujeción sobre cualquiera de las áreas donde lo vayamos a colocar, ya que muchas veces estas patas son muy frágiles y podemos llegar a quebrarlas durante la manipulación que tengamos dentro de nuestra empresa, dentro de nuestra casa, en cualquier lugar que tengamos que poner este motor. Tenemos que cuidar estas patas para evitar que se lleguen a dañar. En el caso de este motor, se encuentran en buenas condiciones, ya que es un motor relativamente nuevo. También tenemos que evitar perder las marcas de nuestro motor, ya que si las perdemos, en algunos casos sería un poco difícil o en gran medida difícil identificarlo nuevamente. Muchas veces solamente personal capacitado lo podría identificar. En algún momento sí es posible, solamente se requerirían ciertos instrumentos de medición para poder realizarlo. En este caso, al tener terminales, podemos poner un tornillo en la terminal que vamos a conectar, junto también con la terminal que va a llegar, ya sea de 220 o 440 volts, o la alimentación que sea la necesaria en este caso para este motor. Así que, en este caso, este motor es un motor trifásico. Su composición es muy sencilla: estator, rotor, devanados, núcleo del estator, rodamientos, ventilador, tapa de ventilador. Y esa es la composición que tiene un motor eléctrico trifásico de corriente alterna. A diferencia de un motor de corriente directa, este no cuenta con carbones, no cuenta tampoco con colectores, así que nuevamente su mantenimiento es muy sencillo.
Esto es todo lo que realmente compone un motor eléctrico, por lo cual es muy importante siempre mantener nuestros motores en buenas condiciones y evitar, en manera de lo posible, dañarlos, ya sea durante su manipulación o no realizando el mantenimiento adecuado a este equipo. Muy bien, pues ya vimos cómo podemos nosotros desarmar un motor trifásico, vimos también cómo podemos nosotros quitar los rodamientos, vimos cómo se constituye, vimos cuál es el rotor, cuál es el estator, cuáles son los rodamientos, cómo nosotros podemos llegar a quitar la tapa del ventilador, qué cuidados debemos de tener. Y ya nada más nos queda decirte una cosa muy importante acerca de los motores eléctricos, y esa es: hay que darles mantenimiento. Es muy rápido identificar cualquier falla, así que tenemos que dar mantenimiento a estos equipos eléctricos. Muy bien, pues eso ha sido todo por hoy, Trafo Eléctrico. Recuerda que en el próximo video vamos a revisar cómo podemos nosotros conectar este motor eléctrico trifásico en sus diferentes formas que lo pueden acompañar. Hasta la próxima.